Muy bien, amigos, los que siguen Gelatina ya lo conocen porque durante todo el año pasado formó parte de Hermosa Mañana Verdad junto a Clemente Cancela. Yo lo sigo hace muchísimos años. Para mí es un enorme placer y un honor poder presentar en este estudio, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, a Martín Rodríguez. Bueno. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Contento, veo que... Yo un viejo garage. Sí, del garage. Ahora veo que esto... Del garage a la oficina. Sí, a la CNN. A tal cual. En esta estamos. No, lo felicito, lo felicito. Gracias, Martín. La verdad que estoy muy contento de poder inaugurar este espacio con vos. Hoy es 25 de marzo, es imposible arrancar por otro lado que no sea lo que pasó ayer, lo que estuvo pasando estos últimos días, qué estuviste viendo, qué leíste de lo que estuvo aconteciendo alrededor del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. No, vi el video. ¿Sabes que vi el video? Y del video que vos decías recién fuera de aire, que tal vez no lo vio nadie. Sí, que lo vemos nosotros nomás, ¿no? No creo que se vio. Pero después traje unas anotaciones, un plomo lo mío, ¿no? Pero traje unas anotaciones porque me parecía como... Primero me parecía que era bueno verlo desapasionadamente, a ver exactamente qué dice, ¿no? Bien. Lo segundo es, ¿qué ocurrirá después? Si ese video tiene consecuencias o es, como en general los gobiernos tienen desde el 83 para acá, un mensaje en el día conmemorativo, ¿no? Es decir, todos los gobiernos hicieron algo y hacen algo con ese capítulo de la historia argentina, ¿no? El 24 de marzo es como casi una especie de inicio de la cuaresma nacional, ¿no? Es decir, comienza un mes de reflexión, ¿no? un mes que toca de algún modo la fibra de la memoria. Se une al 2 de abril también, que es otro capitulazo argentino, ¿no? Que es la guerra de Malvinas, la soberanía. Entonces, la pregunta es, primero es si va a haber algo más que un mensaje, ¿no? El año pasado fue el de Tata Joffre, este año es el de Laje, que apunta más al segmento, a los alumnos del siglo XXI, ¿no? Es decir, Bien. Joffre un hombre, había sido de la CIDE, ¿no? Digamos, un hombre que viene de la historia, con sus cuitas, con su mirada del pasado, y esto es una cosa, había una novedad ahí, ¿no? Este pibe solo, sin otros, bueno. Esa es la primera cuestión. La segunda es, creo que la marcha fue masiva y que me parece que hubo más gente. Es una fecha, te diría, como decía un amigo un poco en broma, ¿no? La marcha del orgullo progre. Es una fecha y es una marca rotunda, ¿no? Sí. Todas las marchas del 24 de marzo. Yo creo que desde el 96 para acá, que fue la marcha de las 100.000 personas en la época de Menem. Menem ese día además da un discurso. Me parece que empieza... Perdón, ¿habla en la plaza? No. Habla en cadena nacional. Okay. Y es el momento, porque es un momento bisagra, porque en el año 95 aparece Adolfo Silingo, y aparece el libro El vuelo, ¿te acordás? Que es uno de los pocos militares que confiesa, sí, o que revela, digamos, una parte secreta, y empieza a hacer la marcha del 24 de marzo, me parece a mí un rito muy masivo. Bien. ¿No? Hubo muchas marchas así. Y además a Menem le tuerce un poco lo que era el discurso, bueno, es decir, cuál era el intento de Menem. Los indultos habían sido el año anterior, ¿no? No, los años anteriores. Es decir, claro. Menem casi que inaugura con los indultos un problema, porque, a ver, uno dice, ¿qué hacer con la memoria? Ahora puede ser un debate y vemos qué consecuencias tiene. Obviamente la democracia nace con ese problema, con un problema, no con una fecha, no con a ver qué van a decir el 24 de marzo. Nace el 10 de diciembre del 83 con eso encima, ¿no? No solo eso encima, vos podés decir la deuda externa, la guerra de Malvinas, y bueno, la economía y los desaparecidos. ¿Y qué hacer con eso, no? Claro. Entonces, si uno se remonta a lo que fue el inicio, dice, bueno, el camino de la justicia, que no es el camino común, es un camino muy argentino. El camino del juicio y castigo es un camino muy argentino. Es decir, en Uruguay existe una ley de caducidad, que además se votó en un referéndum, una ley del 86, por ahí creo que de Sanguinetti, que el Frente Amplio logró que se vote, o si hubo una suerte de referéndum en el 89, y lo perdieron. Es decir, el pueblo uruguayo también sufrió una dictadura y prefirió mantener la ley de caducidad. Claro. ¿Qué hubiese pasado en Argentina? ¿Cómo se podía plebiscitar eso? ¿Cuál hubiera sido el resultado? No lo sabemos. Por las dudas no se hizo. O sea, el camino fue un camino de justicia, ¿no? Ahora, había que meter, ya te digo, pero había que entrar a un cuartel a llevar una citación judicial, ¿no? Es decir, no era una situación fácil, ¿no? Era una especie de ejército vencedor
juzgándose a sí mismo, ¿no? Si la ecuación, la simetría de poder que significaba avanzar en el camino de la justicia era complicada. Y Menem, que dicho sea de paso, fue el único presidente que estuvo preso en la dictadura. Y preso. Está bien, no estuvo en la ESMA, pero estuvo preso. No es que estuvo... En los 33 orientales, ¿no? Sí, y después lo tuvieron y se fue, que yo estuvo en Formosa, dejó leyendas en Formosa, pero digamos, estuvo preso, ¿no? No pudo despedirse de la madre, o sea, y fue un gobernador peronista, y fue un hombre leal a Isabel, digamos, era un hombre que tuvo mérito, tenía un mérito histórico. Claro. Ahora, no era Mandela, no podía encarnar él el perdón. Tampoco imaginó una reparación sobre la verdad, ¿no? Si generar incentivos judiciales, supongamos, para que sepa la verdad. Intentó un olvido en un momento y a la vez fue quien produjo ni más ni menos que un episodio que fue que un militar le dispare a otro, ¿no? Es decir, Menem fue el único presidente democrático que pudo darle la orden a un militar para quebrar una sedición. Pero quiero decir, son capítulos dramáticos para ir llegando. A mí me parece que en el discurso del Laje falta la densidad histórica. A eso te quería preguntar, porque en el discurso del Laje, que vos decís para, como dijiste, los alumnos del nuevo milenio, digamos, Sí. Él sostiene, afirma que hubo un discurso, una línea oficial, que el Estado en democracia siempre respondió al mismo discurso, a la misma narrativa sobre la dictadura, y que estos vienen a aportar como una segunda visión, metiendo, dicho mal y pronto, en la misma bolsa al alfonsinismo, al menemismo, que podemos llamar por kirchnerismo, incluso por macrismo, que tampoco es que continuó con el mismo relato que se tenía en los años anteriores. ¿Cómo fue cambiando, evolucionando, involucionando, avanzando, retrocediendo la lectura oficial, el relato oficial con respecto a la dictadura en los gobiernos democráticos? Claro. Mirá, es buena la pregunta y es clave. La teoría de los dos demonios suponía, en un sentido, por eso era tan criticada por la izquierda y por los organismos de derechos humanos, equiparar las violencias. Es decir, la inauguración de la justicia en Argentina, el famoso 1985, era posible también porque la estructura de la época, digamos, cómo se estructuró el juicio, cómo se estructuró, si querés, la voluntad colectiva en favor de los juicios, era un poco bajo la teoría de los dos demonios. Es decir, no es una invención literaria de Ernesto Sábato, que en paz descanse, o del propio Alfonsín. Es decir, yo creo que estaba alguna vez lo dijo Horacio González, estaba en la estructura de la época, pensarlo en esos términos. Un militar no iba a aceptar bajo ningún aspecto solo ser juzgado, si no eran también en paralelo juzgados los dirigentes o los máximos líderes de la guerrilla argentina, que yo creo que me corro de lo judicial, yo no soy abogado, me corro de lo judicial, deberían dar cuenta de algunas cuestiones que podemos entrar. Políticamente después, lo decís. Políticamente. Digo, yo no soy uruguayista, no visito a Pepe Mujica, ¿viste? Porque, no, digamos, no hago ese camino del Inca, ¿no? Después vuelven y siguen choreando, pero no, voy a ver al Inmaculado que no... Bueno, ¿no? Como lo del Papa, ¿viste? Van a ver al Papa y después nunca la unidad es superior al conflicto, nunca el tiempo es superior a... Pero la foto está. Pero la foto, nunca la realidad es superior a la idea, pero van, ¿no? Son como los dos tótems a los que van y después hacen todo lo contrario, pero no importa, qué sé yo. Cada cual hace lo que puede. Pero digo, en Uruguay, la reconstrucción de los Tupamaros fue al aire libre. Casi te diría, se tomaron un mate con cada uruguayo. Claro. ¿No? Es decir, de hecho, tenían un ministro de defensa, Huidobro, que era un hombre que venía, había estado en Cana, había sufrido lo mismo que el Pepe y tenía, ¿no? Trabó una cierta amistad incluso con los militares. Pero eso, corramos la parte judicial, ¿no? Yo no estoy a favor de que ahora se enjuicie la otra parte. Toda esa parte no. Ahora, digo, la reconstrucción de la izquierda post-dictadura, acá le falta un capítulo. Es decir, a Firmenich hay que avisarle que se tiene que rendir, ¿no? Digamos, vos lo ves y sigue apareciendo. Las veces que apareció, ya ahora no, es un hombre grande, pero aparecía, viste, como vestido de fajina, como si fuese... Entonces, hay algo ahí, ¿no? Incluso una cantidad de errores históricos, que además está mal contado por Laje. La izquierda igual, a pesar de eso, internamente lo debatió. En Montoneros hay un libro de Daniela Slipak que cuenta las 4 rupturas internas que tuvo Montoneros. ¿Cómo se llama el libro? Las disidencias montoneras, si no me equivoco. Bien. ¿No? Entonces, digo, hay una historia de la autocrítica, hay una historia del debate interno. Se inicia los juicios y castigos con una equiparación de las violencias, tan así que cae en cana. Creo que en Brasil cae preso Firmenich, ¿no? Es decir, que luego los indultos comprenden a todo el mundo. Claro. ¿No? Tan así que, por ejemplo, Vicky D'Aleo muy dignamente no aceptó el indulto. No lo aceptó, que estaba presa. Bueno, digamos, y lo digo muy dignamente, o sea, una militante montonera que estuvo presa en la ESMA. Esos fueron los 80, ¿no? Con los avances y retrocesos. Bien. Y luego lo que decíamos de Menem, ¿no? Es decir, Menem era, bueno, una reconciliación. Una reconciliación en un momento, insistimos, donde el gran porcentaje de los militares, obviamente, que eran, digamos, habían sido parte de la dictadura.
Con Menem se dan, por ejemplo, él dice las indemnizaciones. Yo había notado, digo, son con Menem. Es decir, la indemnización de muchos hijos desaparecidos o familiares desaparecidos, comienza la ley, ahora no recuerdo el nombre de la ley, pero es una ley de la década de Menem. Es una ley de Menem, ¿no? Es decir, la reparación económica tenía un sentido. Y a la vez, esa reparación económica tampoco era un consenso de los grupos de derechos humanos. No, de hecho, Eve no la rechaza, ¿no? Entonces dicen, no, el curro, bueno, Eve y en todo caso, Jock Lender, ¿no? Digamos, un personaje siniestro, tuvo que ver con toda la parte de sueños compartidos en la época de Kirchner. Pero Eve no estaba de acuerdo. No, a que le con muchas más cosas. Y tampoco Asociación de Madres. Bueno, había otros debates, ¿no? También con el tema de la identidad. Bueno, en fin, no entrar, porque también es un campo minado, ¿no? Sí, Está claro, está lleno de problemas. Pero quiero decir, hay mucho más debate. Y ahí hay un trazo grueso, como que si la decisión de la democracia del 83 para acá fue única. Uh-huh. Y entonces se pasan por alto una cantidad de cuestiones que para mí son mucho más interesantes de ver si querés hacer un repaso histórico para ver, porque además dice el consenso alfonsinista, dice Laje. ¿Qué consenso? O sea, en Argentina los consensos son retroactivos. Claro. Eran los consensos. No es que Alfonsín se reunió. El consenso fue el balcón en la sublevación de Carapintadas del 87. Recomiendo una gran película de Sergio Wolf, Esto no es un golpe, que incluso habla Aldo Rico y explica su parte, ¿no? De lo que fue la sublevación del 87. Entonces, se va amasando la historia. Entonces, está bien, todo gobierno tiene el derecho a armar una versión de la historia. A mí no es que habló Laje, que no toquen no sé qué zona sagrada. Personalmente entiendo a los que no participo de una indignación. No me molesta. Yo creo que Milei es un presidente democrático y tiene su derecho. Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Qué hace con eso? ¿No? Pero vamos a ver qué pasa, porque el año pasado, esto que este año le tocó a Laje, lo había hecho el Tata Joffre, como vos decías. Sí. Entre ese video, que incluso en términos algorítmicos, aunque no sé si forma parte del análisis, fue hasta más potente que este, creo. Sí. ¿Viste? Sí. Hubo una continuidad. Fue más inteligente. Sí, claro. Sí, obvio. Yo arrastraba todo un cablerío del viejo Estado, ¿no? Lo mismo cuando ves la discusión entre Lo Pérfido y Martín Cohen, que se viraliza todos los 24, sí. También atrás de Lo Pérfido había otra construcción de ese relato. ¿Ves algo, digamos, vos decís, bueno, hay que ver de acá adelante qué pasa? Bueno, del Tata Joffre en adelante, ¿pasó algo del video pasado, del 24 pasado o es un tema que el gobierno agarra el 24 de marzo para tirarnos un video por la cabeza, digamos? Sí, como decía el macrismo, generar conversación. Yo creo que los gobiernos son un paquete. ¿Viste que dicen? Le suben el volumen a la batalla cultural porque la economía no sé qué. Sí. Bueno, sí, Adorni, sus 200 contratados, juegan a eso un poquito, ¿no? Van tirando cositas, jijiji. Pero hay una cosa más ideológica coherente dentro del gobierno que yo creo que está planteado esto. Las internas creo que lo han limitado. En caso, por ejemplo, como el gobierno enfatiza en la AAA, y yo creo que en una interna con Victoria Villarruel, ¿no? Sí, yo creo que, además, a mí me parece hoy un querido amigo, Juan Manuel Strasburger, como un indignado, decía, ¿cómo los periodistas no dicen algo sobre Perón? Sobre el Perón atacado o colocado en el lugar como si la represión hubiese empezado con Perón. O en todo caso, uno diría, para tener una mirada histórica sin entrar en tanto detalle, el último Perón fue un gran Perón y fue un hombre que intentó la pacificación. Uh-huh. O sea, el esfuerzo de Perón fue un esfuerzo pacificador. Se intentó entenderse con la juventud peronista, con la juventud digamos, de izquierda, ¿cómo que se llama? Con las formaciones especiales, como creo que utilizaba, ahora no me sale, pero digamos, y también entenderse con el Partido Radical, también hacer migas con Balbín, que había sido un hombre que había estado preso y que había apoyado el golpe contra él. Es decir, eso, los 70, que tienen solo 3 años de democracia, del 73 al 76, toda esa década, una década que además, cuya violencia es anterior al 76, es cierto, y donde hay responsabilidades de las que se debería hablar sin temor judicial, ¿no? Bien. Es decir, a mí me encantaría que, igual muchos murieron, y murieron del peor modo, pero es decir, lo que ocurrió en Formosa, por ejemplo, el ataque al regimiento, creo que la compañía de Monte 29, creo, en Formosa en octubre del 75, que además no solamente es un hecho armado, fuerte, una de las acciones más premeditadas, sino también que trae unas consecuencias terribles en la represión a la militancia formoseña. La ULICAF, que era la Liga Agraria, para decirlo rápido, de Formosa, tiene bajas y es diezmada a consecuencia de la represión de la que no tenía un carajo que ver, muy ligada a la iglesia, sectores muy piolas de la iglesia, tras el ataque de Formosa. Quiero decir,
con esto que no es decir, bueno, vamos a empezar a equiparar, a poner un pesito acá, peso acá para equilibrar la balanza, sino volver un poco a la densidad de la historia. No clausurar la discusión. Claro, y yo creo que en algunos momentos hubo eso, ¿no? Hubo momentos de debate interesante, ¿no? Y que creo que en algún sentido llevan incluso reparación, si querés, compensación espiritual a todos los dolores que tuvo, ¿no? Es decir, en Formosa hablar de Hermindo Luna es hablar de un colimba, hijo del pueblo, que le dijeron con vos no es, rendite, y le dijo acá no se rinde nadie, y le pegaron un tiro, ¿no? Y lo mataron. Y también el 24 y el padre de Hermindo Luna era militante del Partido Justicialista de Formosa, por ejemplo. Y vos también ves que en el 24 de marzo ellos juegan la interna entre Milei y Villarruel, que se expresa esa diferencia. Yo creo que es una consecuencia también de cómo se movió Villarruel. Cuando le preguntaron a Milei, que ya estaba enculado con ella, qué pensaba de la foto con Isabel Perón, él dijo, bueno, no, la AAA y qué sé yo. ¿No? ¿Te puedo cambiar de tema? Por favor. Te leí. Guardo el papel. Entonces. Te leí. Che, voy a recomendar un libro que dale, es extraordinario, que se llama, es de Rosendo Fraga, se llama Ejército, del escarnio al poder, 1973-1976. No lo edito yo, es viejo. Bien, Mercado Libre. Sí, pero es un gran libro, porque viste que ahora todo lo previo es sobre toda la interna militar, que ahí también hay todo un capítulo. ¿Qué te interesó del libro? Los que nombraba, es decir, Carcaño, el operativo Dorrego, es decir, todos los vínculos y todas las tramas políticas que hubo, incluso los puntos de contacto entre la izquierda y el ejército, que no hubo pocos. Digo, porque esto, ¿no? Para evitar estos trazos gruesos. Claro. Igual el Estado siempre hace trazo grueso. Kirchnerismo, vaya, si lo hizo. Pero me parece que es interesante para quienes les interesa participar de esta conversación, intensificarla, tomar más fuentes. ¿Me repetís el título, por favor? Sí. Rosendo Fraga, Editorial Planeta. Ejército, del escarnio al poder, 1973-1976. Ejército del escarnio al poder. Te decía, este fin de semana te leí. Como sabés, lo hago periódicamente hace ya 15 años, Martín. Es realmente un montón de tiempo. Peso Argento, el artículo que publicaste este fin de semana en Panamá, y me quedé con algunas cosas que quería conversar con vos. Algo que señalás de que el plan opositor sigue siendo ser oposición, ¿no? Que en el peronismo nadie quiere realmente el poder, sino que están como más cómodos en el lugar de denuncia o de trinchera frente al avance de Milei. ¿Dónde ves que pasa eso y por qué pensás que pasa eso? Primero porque yo creo que no hay una alternativa todavía. Bien. Entonces nadie tiene un plan B. Un primer plan, una cierta expectativa que puede tener un sector del peronismo, uno diría el kirchnerismo, sea más la caída abrupta de Milei, ¿no? Una caída, porque todo esto pende siempre de un hilo. La economía argentina siempre pende de un hilo, ¿no? Macri ganó, qué sé yo, le cortaron el chorro de deuda y estuvo en problemas. Los primeros 2 años fueron el obamismo y los segundos 2 años eran, viste, besarle las patas a la evangélica, ¿no? Pará, ¿y recordás que había alternativa a Macri? O sea, que al año de Macri sí, había una idea, alternativa. porque había una idea de volver a lo seguro. Claro, vamos a volver. Decir, claro, era como, exacto, el vamos a volver. Que no se canta ya. Claro, ahora no hay a dónde volver. Sí. Entonces, yo creo que eso, plus que hay una desconfianza grande, la unidad, es el camino de la unidad, pero ya se probó. O te dicen, no, pero no metan discusiones, no hay que meter discusiones dentro del peronismo porque ahora hay que poner los 5 temas que están de aviso, y eso fue el frente de todos. Y no hay 5 temas de acuerdo, no hay, qué sé yo, hay que hacer un proceso más largo y un proceso más exhaustivo de discusiones. Creo que, ¿qué pasó en el campo? No solo Cristina en el peronismo, sino también Macri, ¿no? Digamos, han tratado, y todo el esfuerzo político de este año y medio fue un esfuerzo de que no haya renovación. Cristina peleándose con Axel Kicillof, yo qué sé. Sí, esto es de ahora. Encontremos las 7 diferencias. Claro. Nadie influyó más, creo yo, tras la muerte de Néstor Kirchner, que era igual no es que influenciaba, era una sociedad política, ¿no? El de Cristina y Néstor Kirchner. Pero creo que la gran figura tras la muerte de Kirchner, que genera una influencia, incluso en su mirada económica, fue Axel sobre Cristina. Y no lo ves tampoco en ningún gobernador, más allá de lo que pasa en el AMBA o de la agenda mediática que los discutimos gobernadores, todos los días. Hay una parte que digo, que en todo párrafo que incluye la crítica a Cristina, debe estar incluida la crítica a la cobardía política de los demás. Bien. Eso yo incluso lo discuto con amigos, pues digo, bueno, los gobernadores parecieran siempre estar esperando la última encuesta que le dice, negro, no juegues, quédate en el terruño. Sí. O sea, jugar es perder el terruño. Nadie, como dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Menem venía de La Rioja, aunque se construyó en otros... Pienso en Menem y en Kirchner, las dos figuras del interior, dos figuras muy federales, muy distintas, ¿no? El noroeste y el sur patagónico, malvinero, digamos. Dos figuras que a la larga perdieron su terruño. Sí. Es decir, que el cálculo... No tenían que terminar de consagrar el cálculo corto para el cálculo largo.
era el En salto. esta sábana corta que cuando se nacionalizan pierden un poco el Tan control. tan así que el kirchnerismo, de ser del frío, de la Patagonia, el pingüino, terminó siendo una fuerza bonaerense. Sí. Una fuerza, el gran partido del conurbano bonaerense. Terminó siendo el kirchnerismo y la figura de Cristina. Entonces, bueno, alguno que diga, bueno, no sé si no pierdo mi provincia, pero salto, Claro. pero me voy. Entonces, están como muy atados a eso. No veo una... Por supuesto, en Córdoba hay otro modelo, una provincia que tuvo autonomía. El sistema político de Santa Fe está totalmente trabado, el peronismo de Santa Fe está, digamos, se esperaba mucho más del gobernador anterior, Sí. fue un mal gobierno, en fin, no veo. No veo por ahora. Yo limito esta temporada a ceñirse digamos, mientras pase este aluvión, esta transición política que estamos viviendo, que ni siquiera tiene que ver solo con Milei, ¿no? Este mundo en el que estamos, yo invito, como soy pesimista, ¿Históricamente? sí, soy pesimista de lo histórico y soy esperanzado de la gente. Yo Sí. creo más en la gente que en la política, creo más en el día a día que en los grandes trazos de la historia, ¿no? Es decir, no creo. Uno de mis escritores favoritos es Isaac Babel, que le importaba más un cocinero del Ejército Rojo que Stalin, y por eso lo mataron, ¿no? O sea, a mí no me importa la gran historia, sino la pequeña. En esa tengo fe. Creo que la gente más buena pasó en Bahía Blanca. Lo volvieron a hacer llorar a Juan Carr, ¿no? Se juntó tantas cosas, no había cuello de botella de donaciones. Y fíjate que ese es el verdadero agujero del gobierno. Bahía Blanca. Hay mucho más agujero. Ese es el agujero del gobierno. Ahí tiene el problema. ¿Dónde, Porque Martín? se le junta todo. ¿En qué? Bahía Blanca es como si fuese, como diría la CLO, ¿no? Todas las cadenas se equivocan. Y porque tenés La obra pública. la obra pública, la ignorancia deliberada sobre el problema ambiental, qué sé yo, la articulación institucional, no sé, un montón el rol del Estado, yo qué sé. Eso es, ¿no? ¿Y a qué uno puede abrazarse, agarrarse, sostenerse mientras pasa este aluvión de No, y transición? Yo pensaba, bueno, 4 instituciones argentinas, Sí. que no es que existen como si fuese, me agarro de la UIA, YPF, Sí. ¿viste? No, pero yo creo que la Argentina encierra 4 columnas que existen y que se nombra porque existen y para que existan, ¿no? Que son la clase media, la Iglesia, la CGT y la Constitución Nacional. Yo creo que hay que estar al abrigo de eso, que es hasta que pase esto, hasta que pase este signo. Hay un optimismo en tu planteo igual porque Sí. hasta que pase, supone Sí. que va a pasar, ¿no? Incluso dijiste transición. Y O sea, bueno, vos no le adjudicás este imperio romano de 30 años. No, los gobiernos son así, los gobiernos son mesiánicos. Y me parece bien el problema de Alberto Fernández que no. Claro. Ya me Levantaba voy, la, chicos, se yo me levantaba voy. la mañana, se miraba al espejo y no estaba. O sea, hay algo, ¿no? Hay algo de locura inevitable. O sea, para ser presidente, lo mismo que Tenés que creer eso. Lo mismo que de la Rúa, viste que estaba con los arbolitos esos chiquitos. ¿Cómo se llamaban? ¿Bonsai? Sí. Bonsai. O sea, viste que era fanático del bonsai. No sabía. El país volaba y el tipo, o sea, para ser presidente hay que estar vestido de Napoleón, estar sanamente loco. Claro. Es decir, creerte parte de una misión histórica. Claro. Yo creo que Milei está bajo la idea de que encarna una misión histórica, ¿no? Que hoy nadie quiere eso. Cuando decías el peronismo. Te dan la Y llave. El negocio es estar en el llano y discutir. Pasó con el gobierno de Alberto. Era como decir, la discusión con Guzmán. Bueno, está bien, se va Guzmán. ¿Y aquí? Tráeme a alguien. Dale. Tráeme del Instituto tuyo, Patria, el al que tuyo. tenés pegándole a la bolsa, entrenado, y ponémelo y me arma el no acuerdo con el fondo y me trae capitales de no. Fue Massa. Fue Massa y mirá. Y mirá lo que fue. Lo mencionás a De la Rúa y algo que me interesó este fin de semana que te leí es que Milei es el primer gobierno o el primer presidente al que no lo disciplina el 2001, ¿no? Porque decís, lleva la bomba encima. O sea, el estallido es una opción. Claro. Es una opción con la que él cuenta y que él, digamos, no tiene problema en apretar el botón en caso de que sea necesario. ¿Por qué pensás que antes no pasaba? ¿Y qué potencia ves en eso? Si es que ves una potencia o qué distintivo. El 2001, ¿no? Viste, como que dejó una caja de herramientas para la política. La política que tenía pánico, no olvidemos, ¿no? La política, pocos políticos se plantaban. El Turco Asís, que en ese momento era bastante político también, se plantaba con la gente. Todos estaban con vidrio polarizado, escondidos. O Alfonsín, yo qué sé, que era un gallego loco que se plantaba. Pero los políticos estaban todos escondidos. Lo mejor de Kirchner, que era desconocido, que no lo junaba nadie. ¿Para con Menem pasaba también o Menem ya era conocido antes de ser presidente a través de la farándula, digamos, No, de era la tele? conocido, Era conocido. Zapag. Vos sos joven. Claro. Zapag. O sea, lo de mío Kirchner fue yo más corta su carrera Sí. a la fama, digamos. Menem era famoso en los 70, o era conocido en los 70.
era un gobernador muy importante, sus patillas, su presencia. Fácilmente Y identificable. en los 80 era, además, primero aliado de Alfonsín. Claro. Renovador. El más alfonsinista de los Después, gobernadores. Cafiero, que toma el rumbo de la renovación, que arma todo el kit, digamos, del peronismo modernizado. Menem era los feos, sucios y malos. Menem le agarraba plata hasta el Frente Polisario para su campaña. O sea, era un tipo, digamos, en un sentido que combinaba una marginalidad y una popularidad. Bien. Creo que fue el tipo con mayor carisma popular desde el 83 para acá. Y creo que después de Perón tal vez fue la figura más popular del peronismo, ¿no? Con más carisma popular, quiero decir, ¿no? Sí, sí, no, esto de que más allá de su política. Sí, sí. Esto que decía Cafiero, que iba a Claro. cualquier pueblo, a cualquier acto y Claro. se los ganaba todo. Esperá, ¿y en qué estábamos? No, el 2001, que el claro. primer presidente que Sí. no lo disciplina el 2001. Y el 2001, puede decir, bueno, no dolarizar la economía, no reprimir tanto, de nuevo, ¿no? Duhalde había tenido ni más ni menos que el episodio del crimen de Darío Maxi, ¿no? Por lo cual se tiene que ir. Entonces, no dolarizar, no reprimir, política social, plan jefe, después del plan jefe Salahuache, que es todo un trayecto. Abandonar de algún modo las relaciones carnales y apostar más deliberadamente, aunque eso ya venía, con Alfonsín y con Menem, que era el Mercosur, pero era la integración regional, retenciones a la soja, el primer plantón fuerte, o volvió a tener un plantón fuerte Duhalde en agosto del 2002 con la sociedad rural. Duhalde en enero reimplanta las retenciones, hay un discurso fuerte de la sociedad rural en agosto de 2002, o sea, había un repertorio de temas. Milei es como si agarrara todos los tabúes y vos fíjate que y no ajustar, la palabra ajuste, no se ajusta, ¿no? Viste, Cristina, sintonía fina, algo había que hacer. Vudú algo le dijo, a pesar de Vudú, ¿no? En el 2011, de que algo había que hacer, volver al mercado de capitales, algo que rompía el dogma y realmente no caminó. Y el macrismo, fíjate, en el 2019, o sea, era gradualismo. O sea, Marcos Peña te explicaba el ajuste como un pediatra. Parecía Sokolinsky, ¿viste? Explicándote que no iba a doler, que era un cachito, que la inyección entraba, pero con algodón. O sea, era una cosa muy, ¿viste? No, ¿qué ajuste? No, ya pasó el ajuste, ¿viste? No hay una épica del ajuste. Claro. Y Milei dijo, dame todos los tabúes y te lo convierto en política. Entonces, en ese sentido, es un tipo que no lo disciplina eso. Sí. La idea del disyuntor. Haces política o haces algo ingrato hasta un punto, porque si no, se vuelve el disyuntor, el disyuntor corta todo, ¿no? Estalla, qué sé yo. Bueno, acá hubo, me parece a mí, otra intuición. Que Milei decía, la solución al problema de ayer engendró la crisis de hoy, ¿no? Entonces, en Milei hay una mirada, y es una mirada muy profunda. Es una mirada sobre la sociedad muy profunda que nadie tuvo en estos años. Aunque uno dijera, y aunque uno diga ahora, Dios mío, ¿dónde nos va a dejar esto? Claro. Que pues yo digo, agarrate de la Constitución, de la CGT, andá a la iglesia de tu barrio y quédate y aspirar a la clase media, que es en el fondo la gran promesa argentina. ¿Cuál es la promesa argentina? Si no es ser de clase media. ¿Cuál es? ¿Hay otra? Es una gran promesa. Puede ser colectiva o por tus propios medios, pero es la gran promesa. Entonces, frente a eso, agarrate eso. Ahora, Milei es el único que encarna una idea de la época, ¿no? Y en eso, bueno, por eso se va a comer a Macri, si lo sostiene en el tiempo. Hoy hablé a la mañana con un economista y decía, no, es imposible. ¿Es imposible qué? Muy escéptico, muy pesimista sobre la economía, pero Se si lo viene sostiene en uno el del- tiempo, es lo que decían Zapata y Towson en Edipo Rey, que leímos, ¿viste? Era, Sí. se come a Macri, sube a Cristina al podio, o sea, su estrategia política es esa, es reactualizar la grieta sobre él y un sistema político que gira en torno a él. Mientras la discusión sea estos o los que estaban, siempre van a seguir Exacto, ganando estos. exactamente. La oposición, tanto Macri como Cristina, le hace un favor. Inhibe cualquier renovación. Los que no son inhibidos ni por Macri ni por Cristina se comen los moscos. de algún Hay algo modo. interesante en Y la después, nota- bueno, Larreta, que se ve que le sobró plata y sigue tirando posibilidades, ¿no? Estamos Cree que tiene citando- cartas la historia. Estamos citando la nota que escribieron Touzón y Zapata, Edipo Rey en Panamá. Esto fue la semana pasada, el domingo pasado, si no me equivoco, donde decían algo que también me parecía interesante. Yo siempre fui paladín de la unidad durante el macrismo. Unidad, todos juntos. Sí, sí. Ahora, si el pueblo argentino votó por dinamitar al sistema político, es muy pronto para volver a tratar de armar el gran frente antifascista. Vamos todos juntitos, de Stolbizer hasta Larreta, pasando por... y ofrecerle lo mismo que hace un año y medio ya dijeron, no, esto no. Pero te quería preguntar otra cosa, que es un actor que también es una constante en la democracia argentina, que es el Fondo Monetario, porque Sí. coincido que Milei logró cambiar el sentido común con respecto al ajuste, Sí, ¿no? Y que sí. hay militantes del ajuste abiertamente, ¿no? ¿Pensás que va a lograr cambiar el sentido común con respecto al Fondo Monetario? No, porque no va a lograr cambiar el fondo. Mm. O sea, nunca sale bien. Siempre el fondo es una mala... O sea,
Si vos agarrás las tapas de los diarios, como se hacía antes, ¿no? Ya parezco el Abraham Simpson, ¿no? Es que como... este es el momento, te rompo el rating de Gelatina, ¿no? Haciendo, Martín. Yo hablando de cosas... Sigo viendo los diarios, sigo viendo los diarios. Por eso, pero si vos mirás, bueno, cada vez que figura FMI, estamos en problemas. Claro. No sé, yo creo que hay algo... Toco de oído. El sostenimiento artificial del tipo de cambio es la gran discusión. O sea, un tema decís, bueno, pero ¿a qué tabú está agarrado Milei? Al del atraso cambiario. Él quiere dominar el dólar, que es lo que se gobierna en la Argentina. Vos, o sea, ¿quién fue el padre de la democracia? Alfonsín, el Bronce. ¿Sí? ¿Quién fue el otro padre? Como decían en la escuela, ¿viste? El tutor o encargado. Menem, que gobernó la inflación. Claro. Y pudo reprimir, bueno, igual la represión había sido un poco antes, pero pudo tomar un montón de decisiones, construir finalmente una firmeza institucional, que es la que aseguró también el desenlace trágico del 2001. Que con los presidentes, que no sé qué, porque al final lo que sí tuvo la Argentina, a partir de la estabilización de la economía, de esos años, que trajo unos primeros años virtuosos y luego se fue todo al tacho, fue también una fortaleza, tan así que nos dimos una constitución nueva, que era, viste, vos lo veías y estaban todos en negro. Vos mirás la foto, vas al archivo Prisma y vas a ver que está Alfonsín, está Chacho Álvarez, está Augusto Alsina, está Mari Sánchez, está Cristina. Está Zaffaroni, está Rosati. Estaban más como en el borde, incluso. Está Lilita. Y en ese momento, sí, totalmente. Estaba Lilita y incluso en el borde estaban los viejos militares asesinos que intentaban, digamos, claro. Estaba Bussi, estaba ahí también. Si no me equivoco, tal vez me equivoque, pero yo tengo. Rico estaba, por ejemplo, Aldo Rico. Que no digo que es lo mismo que Bussi, pero digamos, estaban ahí. Entonces, decir, era Jorge Yoma. Claro. En el momento del reinado de Corach. Para siempre no, creo que te lo pregunté fuera del aire. ¿Escuchaste el podcast Generación 94? Sí, escuché algunos. Ya lo hablamos. Okay, es muy bien. bueno. No, entonces vos decís que jugando si vos jugás la mano con dólar controlado, inflación a la baja y oposición dividida. Sí. Salvo que juegues muy mal. Sí, vimos un verano donde Milei o sea, es su propio enemigo. No, el discurso de Davos y todas esas cosas que han sido de algún modo su propio, ¿no? Sí, su propia piedra, ¿no? O sea, él chocaba contra sí mismo. Si hubiese algo ahí, yo creo que ese es un punto de debilidad. Tampoco viste la cosa de no, Milei la ve, tiene todo, está todo atado, TMPA, ¿no? ¿Cómo es TMA? TMA, todo marcha con el plan. También te quería preguntar algo de eso. No, viste, todo marcha como vemos, esto es la Argentina. Claro. Pero hay cosas que vos sabés que son del riesgo sísmico. Vos sabés que el dólar es una cuestión que genera expectativas, que genera tensión, ¿no? Es decir, es doloroso, es decir, la desestabilización de la vida cotidiana. Eso es lo que genera los años de inflación. Y eso fue, para mí, insólitamente, cuando te dicen Menem no es peronista, pero Menem tenía una preocupación por la inflación. Eso tenía una preocupación peronista en algún punto, al igual que Duhalde y al igual que Kirchner al principio. Después hubo una subestimación de la inflación. No, viste, como una alfonsinización. Hay variables más importantes, ¿no? Que viste que Alfonsín decía, no, pero siempre un poco de inflación. Bueno, está bien, pero yo no sé cómo se maneja eso. Ahora, lo que digo es, por eso la crítica del Frente de Todos, en el fondo, no es una crítica por izquierda. Porque es fácil, tendría que haber... Hay gente que pedía la expropiación de Vicentín el mismo día que se enteraba que existía Vicentín. Sí, obvio. Y esto vos lo sabés. Obviamente, por supuesto. Entonces, la estabilización de la economía era el desafío. Que era lo que no le había salido a Macri bajo ningún aspecto. Recordemos, deuda de cada $4, uno iba a gasto corriente. No hay un endeudamiento de ese nivel de abrir la ventana arriba del avión, ¿no? Entonces, el desafío del Frente de Todos, por eso era tan delicado. Por eso una coalición no podía ser, bueno, no sé qué, tal conduce, tal manda, tal... No, tenía que ser un relojito. Porque lo que había que hacer era una transición muy fina. Y entonces hubo un nivel de irresponsabilidad. Por lo menos en materia económica, ¿no? Claro. Después, bueno. Entonces todo, está bien, decís, el fondo no lo trajo el Frente de Todos. El fondo lo trajo Macri en 2018. Entonces vos decís, bueno, el acuerdo con el fondo había que ver cómo se hacía ese acuerdo, pero siempre salen mal, estamos de acuerdo. Nunca decís, che, mira qué bien sale el acuerdo. No, salen mal. Pero el desafío de ese gobierno no era un desafío. O sea, por eso era fácil ver después, no, porque acordaron con el fondo y por eso perdimos. Mirá, explícame que no fue un gobierno sandinista y por eso ganó Milei. O sea, la gente pedía no al acuerdo con el fondo y vino un tipo que le sobrecumplió. Claro. Porque el problema de Milei es el dólar hoy con el fondo, ¿no? Es el atraso cambiario.
pero digamos, el plan de ajuste, el plan de sí. ajuste lo sobrecumplió. Él lo decía en campaña. De hecho, hay manifestaciones del fondo, muchas veces, que te corren por izquierda. Larguen un poquito. Con Macri pasaba un poco también. Y bueno, y con Menem también, porque el fondo era en contrario a la convertibilidad. Lo último, Martín, por lo menos por mi parte, que quería charlar con vos, es esto que mencionás, todo marcha acorde al plan, ¿no? Esta idea de que hasta sus errores forman parte de una estrategia superior que ellos tienen completamente dominada y que el resto vemos pasar, y que un poco contradice también la genealogía política de la Libertad Avanza, que es lo disruptivo, lo sorpresivo, lo que nace de un lugar donde por lo menos no estaba a la vista de todos. ¿Cómo se le va a jugar esta idea donde se cruza contradictoriamente esa potencia disruptiva que todos vemos en el fenómeno Milei versus esta idea de está todo controlado, está todo armado y todo responde a un plan perfecto? Hay un momento de estar en el poder que ocurre eso, que ocurre ese espejismo. Sí. ¿Viste? Yo vuelvo al macrismo, pero porque en algún sentido es gráfico, ¿viste? Era como Durán Barba y Peña, ¿no? Que era como que parecían que tenían la máquina lectora del inconsciente. Exacto. Claro. Entonces el algoritmo de la mentalidad argentina. Ahora es un iclo, ahora el 80%, el 90% de la conversación en WhatsApp no es política, ahora no sé qué. Bueno. Cambiaron la botonera del Estado por un iPad. ¿Viste? No, qué sé yo, el punto es entender dónde hay, sí, me parece, una lectura histórica mucho más precisa, que la hubo para ganar, hay que ver, para gobernar. Hoy por hoy en este mundo le pasa a Trump, es fácil ganar, lo difícil es permanecer y transcurrir, como decía, ¿no? O sea, tener capacidad de, bueno, eso vemos, todo envejece, pero no lo digo por temor, no, a ver si digo y mañana no la pego, no importa no pegarla, no pego nada, no la pego nunca, ¿entendés? No importa, nadie la pega nunca en el fondo, pero el tipo hizo un diagnóstico de la sociedad mucho más preciso sobre cómo es hoy un trabajador, cuál es la idea y la vida y la visión y la relación con la guita de un trabajador. Entonces, vos decís, ¿qué ven o qué no ven? Yo no sé, porque con el diario del lunes cualquiera, hay algo que ven o hay algo en lo que el gobierno tiene a favor, que es que no ocurre un estallido o que no ocurre una respuesta social a su ajuste. ¿Qué ve? No sé. Vos decís, es fácil responder cosas. Yo me hago respuestas rápidas. Digo, los movimientos desocupados de hace 20 años, 25 años son hoy las aplicaciones, suponete. La relación de la guita es distinta. No sé. Ahí vamos a ver cuánto se soporta esta informalidad. La sociedad argentina es muy ambiciosa. De hecho, la democracia no nos dio economía, pero nos dio ambiciones. Es una colección de bronces. La democracia argentina, que decís 40 años de democracia, bueno, 40 años de democracia, loco, mira todo lo que... O sea, en muchas cosas, no quiero nombrar, no quiero parecer un profesor de educación cívica, viste, como en el fin de año, pero no ha sido todo... Es agridulce, como decía Emilio Dípola, viste, hay que brindar con sidra, no con champán, pero hay que brindar. Claro. Hay algo ahí que ha dejado algo, no soy tan escéptico mirando hacia atrás. Creo que cada gobierno tuvo sus habilidades, qué sé yo. No hubo economía. Ese es el argumento también democrático de Milei para cuestionar el consenso alfonsinista. Decir, bueno, pero ahora economía. Claro, no hay economía, loco. No hay economía, ¿viste? Tenés derecho, casate con tu prima, adoptá un panda, pero no hay economía para sostener. O sea, se empobreció la sociedad. O sea, una pareja de clase media, profesional, va a un banco y se va con las manos vacías. Una de las mejores frases de Milei fue cuando dijo que los bancos vuelvan a ser bancos. Están todos jugando al jueguito del Estado, de los bonos y no sé qué. No sé qué están haciendo. No sé si hay... Entiendo que hasta hace 10 minutos no había ningún crédito. O sea, incluso había hecho una cuenta de cuándo fue más o menos los últimos grandes créditos, digamos, de vivienda que dieron los bancos. Es decir, la sociedad se empoderó en derechos y se despatrimonializó. ¿No? Es decir, pasaste un poco del corralito al cepo, ¿no? Es decir, no, nunca más te toco los dólares porque no vas a ahorrar. ¿Entendés? O sea, hubo algo de achicar a la sociedad argentina en el aspecto económico. Entonces, fue a buscar lo que es suyo, la sociedad. Martín, no sé qué va a pasar el mes que viene, pero espero que podamos seguir pensándolo acá en este espacio. Bueno, gracias por la invitación. Que hemos inaugurado en Gelatina. Te agradezco de todo corazón. Gracias, y hermano. lo despedimos con un aplauso a Martín Rodríguez. Ya venimos hasta las 4. Ah, perfecto, le pegaste.